Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 2. Y vamos a llamar a nuestra meditación de este día domingo 6 de agosto del 2023. La vamos a llamar el pueblo del libro. El pueblo del libro. La palabra del Señor dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, la semana pasada comenzamos a meditar en la segunda tarea que el Señor había dado a Nehemías para su viaje a Jerusalén. Habíamos dicho que se trataba de una sola misión con dos tareas distintas. La primera tarea era la reconstrucción material de las murallas de la ciudad y del templo. Esa era la reconstrucción material, acuérdense. Y la segunda tarea era la de una reconstrucción espiritual, lo que significa, hermanos, un volver a la palabra de Dios, fijándola en los corazones para ponerla por obra cada día de nuestras vidas. El problema, hermanos, de aquel pueblo, porque recuerden ustedes que todo comienza en el capítulo 1 de Nehemías, cuando Hananí se acerca a él y le da las noticias de cómo es que se encontraba Jerusalén, las murallas derribadas, las casas estaban derribadas, el templo estaba derribado, no se hacía ningún sacrificio, y todo comenzó con un acto de angustia en el corazón de Nehemías. Y tenemos que reconsiderar o recordar, hermanos, de que toda esa calamidad que Hananí había hablado a Nehemías, todo lo que yo les digo, toda esa destrucción total que fueron derribadas por sus enemigos, el problema no era que esas murallas eran débiles. El problema tampoco era de que el ejército de Israel fuera un ejército débil, que no podía defenderse. El problema de ese pueblo que había llegado a ese estado calamitoso era su infidelidad al Dios de pactos. Ese pueblo había sido infiel a Dios, y esa infidelidad le había costado pues de que Dios cumpla la promesa que les había dado a ellos, ¿no? Los judíos de aquel tiempo, o no es la promesa, es la amenaza, porque era un pacto condicional, como vamos a ver, y un pacto tiene promesas y tiene amenazas, ¿no? No es el punto no es la teología del pacto. Pero un pacto con Dios, un pacto condicional, hermanos, tiene promesas y tiene amenazas. Si tú me obedeces, estas son las promesas que yo tengo para ti. Vas a poseer la tierra, vas a estar en la tierra, vas a vencer a tus enemigos, vas a prosperar, vas a sembrar. Lo que tú siembres te va a dar fruto a 100%. Vas a tener leche, miel, vas a tener aceitunas, vas a tener absolutamente todo, en tanto tú obedezcas. Esas son ¿qué? Son las promesas. Pero también nosotros vemos las amenazas. Dios les dijo: si tú eres infiel, si tú no me obedeces, si tú no caminas en los caminos que yo te estoy dando por medio de la ley de Moisés, entonces tú serás quitado de esta tierra. Y todo lo que está ahí va a ser derribado. Ya no voy a ser yo tu estandarte, ya no voy a ser tu escudo, ya no voy a ser tu fortaleza. El enemigo te va a destruir completamente. Eso, hermanos, es lo que había pasado. Eso es lo que había pasado.
Por eso es que nosotros no tenemos que poner la mirada y preguntarnos, ¿eran fuertes las murallas? De repente los materiales no eran buenos. No, hermanos. Así hubiese sido una muralla de concreto sólido, de no sé, de 2 metros de anchura, o de acero sólido. Esas murallas se iban a derribar como arena. ¿Saben por qué? Por causa de la infidelidad del pueblo de Dios. Entonces tenemos que mirar todo esto, hermanos, desde un punto de vista espiritual, no material. Por eso es que la función, la misión que tenía Nehemías era doble. Primeramente él tenía que reconstruir eso que era material. No importa, así Nehemías construya de paja esas murallas. Usted imagínese murallas de paja. En tanto que el pueblo sea fiel, esas murallas iban a ser sólidas y no iban a poder ser traspasadas por ningún enemigo. Ese es el contexto espiritual que nosotros tenemos que ver en este relato. No tenemos que enfocarnos mucho en lo material, que ciertamente Dios ayudó a que se reconstruya, sino principalmente en lo espiritual. Porque el problema es, ¿y cómo es que el pueblo puede permanecer seguro en esta ciudad? ¿Por causa de las murallas? No. Es por causa de la fidelidad a Dios. Y eso es lo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Nosotros podemos tener la casa más segura con 20 cerraduras y un montón de cosas, pero si Dios no está con nosotros, un ladrón con un desarmador va a entrar y la va a abrir. Nosotros podemos ir cuidándonos mucho de que nadie nos esté robando por la calle, pero si Dios no está con nosotros, nos van a ver y nos van a robar. Es más o menos eso lo que yo quiero que podamos entender. No importa el sistema de seguridad que podamos tener, todo depende, hermanos, de la fidelidad que nosotros tengamos hacia la palabra de Dios. Entonces ese era el problema, ¿no? Los judíos de aquel tiempo fueron infieles a Dios, quien les había prometido condicionalmente, porque hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. El pacto de gracia es un pacto incondicional, pero eso no significa, hermanos, de que nosotros podemos vivir carnalmente. No significa, bueno, Dios me salvó, el pacto de la gracia es un pacto incondicional y ya no importa cómo es que yo me comporte, cómo es que yo viva mi vida. No, sí importa. En primer lugar, porque si uno está dentro del pacto de la gracia, uno es un santo, como nosotros vamos a ver. Porque Dios no solamente te traslada, hermanos, al pacto de gracia, sin que Él haga algo primeramente en tu interior o en mi interior. Estamos dentro del pacto de gracia, pero para entrar al pacto de gracia, primeramente Dios nos hace santos. Entonces es imposible, hermanos, es imposible que alguien esté dentro del pacto de gracia y se le llame, por ejemplo, un cristiano carnal o un cristiano antinomiano que no quiere la ley. Eso es mentira. Eso es un engaño, hermanos. El problema con este pueblo es que ellos tuvieron un pacto abrámico condicional que yo ya les había explicado. En tanto el pueblo permanezca fiel, ellos van a gozar de la protección de Dios. Ellos fueron infieles, pues ya no estaba allí la protección de Dios y ocurrió todo lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, con las murallas reconstruidas, notamos que el inicio de la reconstrucción espiritual del pueblo judío comienza con una orden, y esa orden nosotros la encontramos aquí. Comienza con la orden que sea traído delante de todo el pueblo. ¿Qué cosa? ¿Qué era lo que tenían que traer? A ver, ahí está en el texto. Lo hemos leído 2 veces. ¿Qué era lo que tenía que traerse? Ya está la muralla, todo está bien. Ahora, ¿qué es lo que tenía que traerse? El libro de la ley. Observe usted, hermanos, esa secuencia, porque todo tiene una aplicación espiritual, ¿no? Yo no voy a espiritualizar, pero hay una aplicación espiritual en todo. Entonces dice que sea traído el libro de la ley. Ya tenemos las murallas, ahora tenemos que tener aquí el libro de la ley. ¿Por qué? Porque como yo les dije, la reconstrucción espiritual comienza con la palabra de Dios. Ya están todas las murallas. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer Nehemías?
la reconstrucción espiritual. ¿Él podía reconstruir espiritualmente a las personas? Vamos a ver en el relato que no. Él no podía, él no tiene ese poder. Yo no tengo tampoco ese poder de reconstruir espiritualmente a nadie. El mayor temor de un pastor, ¿saben cuál es, hermanos? Y yo siempre lo he dicho de esa manera. Yo espero, hermanos, que todos los que estamos aquí nos veamos en el cielo. Pero esa reconstrucción no es mía, es de Dios. Es Dios quien salva, yo no soy el que salva. Es Dios quien santifica, yo no soy el que santifica. Yo puedo desear y verdaderamente yo predico de tal manera para tocar los corazones. Muchas veces, hermanos, esas predicaciones yo sé que son pesadas y traen miedo a los corazones. Claro, y algunos no quieren tener miedo en su corazón y se buscan pues otra iglesia. Una iglesia que les diga paz, paz. Cuando no hay paz, como leemos en el libro de Jeremías. Entonces, así, hermanos, es lo que un pastor quiere. Que todos los que estamos adorando aquí estemos también adorando en el cielo. Estemos adorando en el cielo. Y para hacer eso, ¿qué es lo que se necesita? Hay que ver cómo Nehemías dice que se ha traído el libro de la ley. La diferencia está, hermanos, en que ese pueblo era un pueblo religioso. No todos los que estaban ahí fueron al cielo, pero todos escucharon la ley de Dios y no todos la obedecieron. ¿Por qué? Porque en ese pueblo había dos clases de la simiente de Abraham. Habían hijos en la carne y habían hijos en la promesa. Entonces, hermanos, hoy las cosas son diferentes, ¿no? Cuando se habla de hacer la reconstrucción espiritual de las personas, de los pecadores, como yo, como ustedes, ¿no? Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque se tiene una apreciación baja de la Escritura. Nosotros creemos la Escritura es suficiente. Hay muchos que tienen una aplicación, un concepto muy bajo de la Escritura. Yo me refiero a ciertos grupos que equiparan la palabra de Dios con la palabra del hombre. O en el peor de los casos, ellos todavía sobreponen la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. La orden que fue dada al escriba Esdras, sacerdote también fue, o no fue, traigan al hermano judío que tiene el don de profecía. No fue eso. O tampoco fue, traigan al hermano judío que tiene el don de visiones. La orden fue que se traiga delante del pueblo judío el libro de la ley de Moisés. Para nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea leído delante de toda la congregación. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a leer la Biblia, ciertamente de que esa lectura trae un impacto a nuestra vida. A la vida del cristiano le trae un impacto. El cristiano cuando lee la Biblia la entiende en su mayoría. Sabe qué cosa es lo que Dios está hablando ahí, sabe cuáles son las promesas que Dios hace, sabe cuáles son las amenazas, pero Dios no quiere que abramos la Biblia solamente para informarnos. Dios quiere que abramos la Biblia para transformarnos, y ciertamente que Dios nos transforma. Aquí, hermanos, yo no quisiera que seamos una congregación religiosa, que leemos la Biblia religiosamente, que oramos religiosamente. Queremos que seamos esas piedras vivas de las cuales nos habla el apóstol Pedro. Mirar la Escritura y ser movidos inmediatamente a la acción de lo que Dios enseña ahí. Pero eso es un misterio todavía, hermanos. Porque hay una persona, un cristiano que lee la Biblia y hay otro que también la lee, pero el primero es obediente y el segundo no es obediente. ¿Cuál es la diferencia fundamental allí? El Espíritu Santo que mora en uno de ellos y en el otro no. Ese trabajo, hermanos, de ser pastores es un trabajo de mucha responsabilidad. ¿Saben por qué hay almas en juego?
está la vida espiritual de las personas, ¿no? Aquí no nos ponemos de pie para hacer un concurso y ver quién es el más elocuente, quién es el que predica mejor, no, sino es quien predica fielmente la palabra de Dios. Yo he escuchado muchos pastores que no tienen la elocuencia de los famosos que usted puede escuchar en inglés. No tienen esa elocuencia, hermano. Pero ¿saben qué? Cuando yo los escucho a ellos, yo soy transformado, soy confrontado por mi pecado. Y me gusta más cómo exponen ellos la Escritura con toda su falta de oratoria, si es que usted quiere decirle, antes que los otros que son famosos y fluyen muy bien su palabra cuando sale de la boca, ¿no? Quizás yo escucho pastores que no son muy fluyentes en su palabra, pero ¿saben qué? Van al punto, enseñan la Escritura, no te esconden nada de la Biblia, te enseñan las promesas, pero también las amenazas de Dios. Yo creo que esa es la predicación que vale. Yo creo que para eso leemos la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros debemos darle a la palabra de Dios el lugar que debe ocupar. El lugar que debe ocupar. No somos de los que quieren complementar, nosotros no queremos complementar la palabra de Dios con alguna otra supuesta fuente de revelación divina. Los católicos romanos tienen la Biblia más la tradición papal. Los mormones tienen la Biblia más el libro del Mormón. Los adventistas tienen la Biblia más los escritos de Elena G. de White. Algunos evangélicos, y acá lo voy a decir, tienen la Biblia más los sueños. La Biblia más las visiones. Todavía hay evangélicos que tienen la Biblia más profecías fallidas, profecías mentirosas. Nosotros no somos de esos. Nosotros creemos que la Escritura es suficiente y no necesita ayuda para hacer su obra en cada uno de nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Por eso es que Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 comienza muy bien y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este versículo nos dice que la Biblia es suficiente. Ya no nos habla Dios por medio de profetas, ya no existen los apóstoles, que yo en algún momento les voy a enseñar por qué no existe esa clase de... Porque hay otros que viven soñando la vida cristiana y hablan de los 5 ministerios. Hermanos, no. Es la Biblia y nosotros tenemos que darle a la Biblia el lugar que Dios le ha dado. El Salmo 138 dice: ¿por qué has enaltecido tu nombre y tu palabra por encima de todo? O sea, su nombre, su persona y su palabra están al mismo nivel. ¿Cómo vamos a descender a sueños, visiones y cosas descabelladas, hermanos? Pero ¿por qué fue dada la orden que hemos leído de que se trajese el libro de la ley de Moisés? ¿Por qué? Bueno, porque ese pueblo debía ser el pueblo del libro. Ellos debían ser el pueblo del libro. Y nosotros debemos ser llamados de la misma manera. Nosotros debemos ser, como iglesia local, el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. De la Biblia. La lectura del libro de Nehemías hasta este punto nos enseña, hermanos, la gran importancia de ser fieles a Dios. Para ser fieles a Dios debemos conocerlo por medio de su revelación escrita, que es la Biblia. En estos tiempos, como ya cité lo que está escrito en la carta a los Hebreos, Dios nos habla por el Hijo. Dios nos habla por medio de la Escritura, de la Biblia, y el Espíritu Santo es quien hace que esa palabra cobre vida en nosotros. En nosotros. Si queremos saber lo que le agrada a Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién le van a preguntar? ¿Al pastor? A la Biblia. Tienen que ir a la Biblia. Si queremos saber cómo agradarle, debemos ir a la Biblia. Si queremos conocer su voluntad para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación, tenemos que ir a la Biblia. A la Biblia. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. Somos el pueblo de la Biblia.
Y entonces, hermanos, nos preguntamos aquí, ¿puede la palabra de Dios hacer el cambio que Dios demanda de los seres humanos? ¿Puede? Y esta pregunta puede resultar un poco difícil. Porque por un lado nosotros sabemos de que la Escritura lo enseña así. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que hace en nosotros cada día que la leemos. Y en el Antiguo Testamento Dios dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y en el Nuevo Testamento encontramos una advertencia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y todavía Gálatas 3:5 nos hace una aclaración bastante importante, hermanos. Dice aquí, en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Oír con fe. Esa es la diferencia. Cualquiera puede escuchar lo que se enseña de la Escritura, pero en tanto que no la escuche con fe, esa palabra no va a hacer ningún cambio en su vida. Ningún cambio va a hacer en su vida. Uno puede decirle, tienes que creer, tienes que arrepentirte, pero en tanto no haya fe, no va a pasar nada. Y lo triste para una persona, yo creo que es ir a una iglesia evangélica, saber de que tiene que tener fe primero para que Dios haga su obra allí. Sabemos que la fe es una obra de Dios, pero sin embargo se quedan tranquilos cuando ven sus vidas que no tienen absolutamente nada del poder de Dios. Eso es desesperante. Y es más, para mí, hermanos, eso es hasta peligroso. ¿Saben por qué? Porque el ser humano escucha tantas veces, arrepiéntete, 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 y el corazón le dice, no te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas, que llega un momento en que la conciencia queda cauterizada, hermanos. Queda cauterizada. Y simplemente cada vez que la Biblia se abra para hablar de las amenazas de Dios, esa persona está inmutable. Yo veo ese peligro, hermanos. Yo veo ese peligro. Para mí siempre ha sido más difícil, mucho más difícil, para mí, no para Dios, que se convierta un profesante falso de la fe evangélica, que se convierta de verdad antes que un ateo. Sí. Una persona que ya escuchó tantas veces la Biblia y dijo que no y que no, o es más, se miente o niega muchas de las cosas que habla la Biblia y que confronta a su vida, simplemente dicen, bueno, yo ya escuché la Biblia, yo no necesito el Evangelio. Queda tan cauterizada su mente, tan en tinieblas, que ya la luz parece que va a ser impenetrable, no se va a convertir, es mejor ir a los ateos. A una persona que nunca escuchó la palabra de Dios, para que esa palabra toque su conciencia por primera vez y toque su corazón también, si así el Señor lo quiere. La Biblia, hermanos, ¿por qué yo digo oír con fe? Oír con fe, o dice Dios, en las últimas 3 palabras de Gálatas 5 habla de oír con fe. Porque la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es decir, cuando vemos a un profesante afirmar y dice, yo soy cristiano, pero su vida contradice lo que la palabra de Dios establece claramente, o no hace lo que Dios dice que tiene que hacer, porque la Escritura, hermanos, son positivos y negativos. Cuando Dios dice, no matarás, también está diciendo, preserva la vida. Son positivos y negativos, cosas de las cuales yo me tengo que apartar, pero también son cosas que yo debo hacer.
No es solamente apartarse del pecado. No, no es solamente eso. En cierta oportunidad yo le pregunté a una persona, ¿tú crees de que el sacrificio de Cristo en la cruz, que haya sido perdonado tu pecado, ¿tú crees que es suficiente para que tú vayas al cielo? Y se quedaba pensando. Decía, ¿será suficiente? O sea, Cristo ya pagó tus pecados en la cruz. ¿Tú crees que es suficiente para que tú vayas al cielo? Y no sabía qué responderme, porque Él sabía que yo tenía la respuesta. Él sabía que yo tenía la respuesta. ¿Y saben qué? No es suficiente. No es suficiente que Cristo haya perdonado o que Cristo haya cargado tus pecados en la cruz. ¿Saben por qué no es suficiente? Porque Dios demanda justicia. Entonces, la cruz, hermanos, para que podamos entenderlos, la cruz de Cristo es un intercambio entre el pecador y Cristo cuando Él está en la cruz. El pecador lleva sus pecados a Cristo, pero ¿saben qué cosa hace Cristo después? Cristo le imputa su justicia. Es una transacción espiritual que nadie puede ver. ¿Y por qué imputa su justicia? Porque Él obedeció la ley por nosotros, una ley que no podemos obedecer, y Él imputa esa obediencia que Él ha ganado, esa obediencia activa, se llama en la teología, te la deja a ti, te la pone a ti, para que el Padre cuando te vea como uno que ha cumplido la ley moral de Dios, te ve recién como justo delante de su presencia. Así que una persona que nunca ha pecado en su vida no es suficiente para que vaya al cielo. Esa persona necesita una justicia. Y si Cristo imputa su justicia, que no es otra cosa que su obediencia, ¿qué es lo que hace esa justicia en mí, en nosotros? Nos lleva a la obediencia. Porque tenemos ya el ejemplo de Cristo en nosotros, a través de su Santo Espíritu, como vamos a ir viendo. Entonces, hermanos, sin fe pues es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos algo en nosotros, necesitamos a Dios haciendo nuestras obras. Es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros nos encontramos con alguien que dice que es cristiano, ¿es posible que se aleje de los negativos? ¿Es posible que no robe? ¿Es posible que honre a su padre y a su madre? ¿Es posible que que venga los domingos, obedezca la tabla? Pero también Dios demanda cosas que nosotros tenemos que hacer. Demanda cosas. O sea, algunos dicen, no, el cristianismo es así, ya Dios te salvó, no interesa. Ya no interesa cómo vivas tú. No, hermanos, no. ¿Para qué creen que Dios ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de los redimidos? Entonces una persona así es un creyente falso, como hemos leído en Primera de Tesalonicenses 1:5. A esa persona el Evangelio le llegó en palabras solamente y se convirtió en alguien religioso. Igual con el pueblo judío. Por eso es que tenemos nosotros siempre que mirar la Escritura y sacando de allí, hermanos, ¿qué cosa? La aplicación para nuestras vidas. Igual con el pueblo judío, que en términos étnicos, yo estoy hablando pueblo judío en términos étnicos, o sea, ellos son judíos, pues se les consideraba como el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que un judío, por ser judío, va a ir al cielo? Por eso yo digo en términos étnicos. ¿Por qué en términos étnicos? Porque no todos ellos eran salvos. No todos ellos eran hijos espirituales de Abraham, el padre de la fe. Por eso Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Así comienza Pablo. Es algo, hermano, sorprendente, porque ahora vemos de que Nehemías está ordenando a Esdras que venga con la ley de Moisés. Ellos conocían la ley de Moisés. Y la palabra de Dios no falla. Cuando usted lee la Biblia, cuando confronta a un pecador con las Escrituras y el pecador no se convierte, no es que haya fallado la palabra de Dios. No falla. Y así comienza Pablo. Romanos 9, del 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los judíos, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac
te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Son contados, esa palabra hay que marcarla. Son contados como descendientes. Padres cristianos, la mamá cristiana y el papá cristiano no tienen hijos cristianos. Así no se reproduce el cristianismo. Por venir a una iglesia cristiana y estar llegando, así no se reproduce el cristianismo. Uno tiene que arrepentirse de sus pecados y poner fe en el Señor. ¿O acaso vamos a creer, hermanos, que imaginemos a un judío, de los que habla aquí Pablo y Nehemías, ¿no? Y llega allí sin arrepentimiento y fe, muere y se presenta delante del Señor. Pero Señor, yo estuve allí con Nehemías. Yo era el que pasaba los ladrillos, yo iba y traía el cemento, yo picaba la piedra. Yo después terminé de picar la piedra, iba y les traía la comida a todos. Déjame entrar, Señor. Yo participé, yo estuve ahí cuando Esdras estaba leyendo el libro. Yo estuve y me alegré, toda la alegría de todos. Pero acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. No todo el que va a una iglesia evangélica va al cielo. Por eso es que yo le decía, ese es el temor de un pastor. Lo que nos enseñan estos pasajes de Romanos 6 es que el pueblo de Dios, los redimidos en Cristo, se reúnen para escuchar la palabra de Dios, entenderla, porque así habla el texto. Mire, el versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Esa es una palabra clave, que todos no podían entender. ¿Acaso todos, cuando yo hablo en español y estoy predicando, que no pueden entender? Lo entienden carnalmente, pero no lo entienden espiritualmente. Entonces se reunieron ahí, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, entenderla. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad se leía la palabra de Dios? ¿Con qué finalidad es que Esdras estaba ahí también predicando, como vamos a ver después? No es de informar. Nunca se predica la palabra. Claro, yo sé que hay púlpitos donde predican para informar y te cuentan chistes. La cosa es que la pases aquí bien chévere y el próximo domingo traigas otro acá que en lugar de ir a la Plaza San Martín a mirar a los cómicos ambulantes, pueden venir acá y pasar un rato divertido, ¿no? Pero no. La finalidad de leer la Escritura es, ¿sabe qué? Para que la persona que lo escuche la obedezca. La obedezca de todo corazón, no en la carne, de todo corazón. Es eso. Y miren cómo, hermanos, comienza algunos dicen que es un avivamiento. Yo no creo que es un avivamiento lo que pasa aquí. No es un avivamiento. La lectura de la palabra especialmente predicada a todos los que pueden entender, dándole el sentido según las ciencias de la exégesis y la hermenéutica, tienen un propósito doble. Doble es el propósito. Primero, llevar al oyente a separarse del pecado y del mundo. Y segundo, acercarse a Dios para conformarse a la imagen divina. Por eso yo les decía, no es solamente hacer el no, sino hacer el sí. No es suficiente, yo me aparto de este pecado, ya no voy a hablar groserías, ya no voy a beber licor, ya no voy a fumar. No, eso no es suficiente. El propósito de la lectura de la palabra es que caminen hacia Dios, se acerquen hacia Dios, se santifiquen. Ese es el propósito. Y eso es lo que nos enseña. Por ejemplo, la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin la Biblia no hay santificación. Tú quitas la Biblia y nadie va a ser santificado. Hay un versículo previo todavía que nos ayuda en nuestra meditación. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pedro dice que hemos sido renacidos por la palabra viva. Por eso la palabra de Dios es siempre importante. Una persona que tiene una buena relación con la Biblia es una persona cristiana, evidentemente, que va a ir
transformando su carácter, sus pensamientos, su vida y todo lo que está alrededor de él. Y todos los que están ahí son transformados también. En su oración sacerdotal, el Señor menciona una obra que es parte de la redención de las almas de los hombres, que es la santificación. Y yo hice la siguiente pregunta: ¿puede la palabra de Dios hacer el cambio que Dios demanda de los seres humanos? Pero la pregunta correcta es la siguiente. Miren cómo es la pregunta y escúchenlo bien, porque lo voy a repetir 2 veces. ¿Puede un redimido de Cristo, o sea, uno que dice que es cristiano, puede un redimido por Cristo no santificarse? ¿Puede? ¿Puede una persona decir, no, el Señor me ha salvado a mí, sí, pero yo no me santifico? ¿Puede existir salvación sin santificación? Y esta es la pregunta necesaria, ya que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y así lo dice claramente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Además, la santificación es parte de lo que se conoce como el orden de la salvación o el ordo salutis. Y sigue después de la santificación, sigue después de ¿qué? De la justificación. Una persona que es justificada, como ya les dije, que recibe o es imputada la justicia de Cristo en él, ¿qué es lo que sigue? Es santificada, posicionalmente y progresivamente. Hermanos, la santificación es una obra de Dios. ¿Por qué? Porque si es parte de la salvación, el hombre no colabora allí. No colabora. Nosotros nos vamos santificando. ¿Por qué nos vamos santificando? Primero, porque tenemos vida espiritual. Y segundo, porque Dios nos santifica. ¿Alguien puede detener la mano de Dios cuando Él quiere santificar? No, nadie. Nadie puede hacer eso. Es como una semilla. Y esos ejemplos que toma la Escritura son muy útiles. Una semilla. ¿Quién no conoce una semilla? ¿Quién en su escuela no ha entrado a ese curso de ciencias naturales y trae un frijolito, ponlo en un algodón, ¿no? Y de ahí en un vaso de cristal y comienzas a ver cómo el frijolito comienza a tener su raíz, se levanta la hojita, siempre crece para arriba, ¿no? Nunca crece para acá, nunca crece para acá, nunca crece para abajo, siempre como que va hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué crece pues ese frijolito ahí? ¿Se ha sembrado solo? No, alguien lo puso ahí. ¿Se riega solo? No, alguien lo tiene que regar. ¿Se cuida solo de las pestes? No, alguien tiene que cuidarlo de las pestes. ¿Se cosecha solo? No, alguien tiene que cosecharlo. Es verdad, la semilla crece, pero no crece sola. Ese, hermanos, es el proceso de santificación. Ese es el proceso de santificación. Así como vemos que una planta crece, pero crece ¿por qué? Porque alguien la ha sembrado y alguien la cuida y alguien la riega. Igual vemos a un cristiano que se va santificando cada día, cada semana, cada mes, va haciéndose más y más santos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo su obra allí. Y nadie puede detener la obra de Dios. Daniel 4:35 dice, porque todos los habitantes son como si nada. Y nadie puede detener la obra de Dios. Entonces es el Señor quien nos santifica. Es el Señor que antes de santificarnos nos da vida. Hermanos, miren todo lo que nosotros podemos ver a partir de lo que la Escritura nos enseña en estos 2 versos. La palabra de Dios. La palabra nunca vuelve vacía, hemos visto. La palabra es como una espada de 2 filos. ¿Vemos eso en nuestra vida? ¿Vemos eso? ¿Vemos esa transformación? Después de esta predicación podemos decir, sí, todo lo que dijo ese hombre en el púlpito, yo lo veo en mi vida, yo voy a ir al cielo. Nehemías 8:2 dice, porque ahora viene una parte también que es muy interesante, ¿no? En Nehemías 8:2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Mire, dice, el primer día del mes 7.
el primer día del mes séptimo. Bueno, el día que hace referencia al versículo 2 es uno que debemos considerar también en esta meditación. Ese día es equivalente al 1 de enero del año de nosotros, el 1 de enero. Y debe recordarnos, hermanos, como nosotros también, cada 1 de enero, ¿qué es lo que hacemos? Jonathan Edwards escribió un libro que se llamaba Las Resoluciones, ¿no? Las Resoluciones de Jonathan Edwards. Cada primer día del año nosotros hacemos resoluciones, promesas. Y eso debe estar quizás en nuestra mente, porque miren, hermanos, cómo es que Dios mueve todo eso. Terminan el muro en 52 días y allí nomás ya viene el primer día del año para ellos. Como dándole la oportunidad a Dios, bueno, hagan una promesa ahora. Vas a comenzar este año en adelante. Año nuevo, murallas nuevas, templo nuevo, casas nuevas, espíritu nuevo también. Haz tus promesas delante del Señor, ¿no? Esta lectura debemos verla, tal vez algunos, como un nuevo comienzo en nuestra relación con el Señor, un nuevo comienzo. Un comienzo que comienza ¿con qué? El arrepentimiento. Señor, yo he vivido una vida doble. Yo he sido cristiano en la iglesia el día domingo, he sido cristiano cuando me visitan los que me visitan, pero cuando estoy solo yo no soy cristiano. Es la hora de un nuevo comienzo. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Miren acá cómo Dios le da la oportunidad a ese pueblo infiel, ese pueblo, a ese remanente que había quedado allí. Es que Dios es así. Dios es así. Yo me acuerdo una vez, hermanos, yo prediqué uno de mis primeros sermones, se llamaba algo así como Strike 3, no sé si era algo relacionado con el juego de béisbol, ¿no? Strike 3, out, fuera, descalificado, ya no puedes hacer nada, ya no tienes la oportunidad que te lancen una cuarta bola, son 3 bolas nada más, y si fallaste, pues ya, vete de aquí. Pero Dios no es así. Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios que escucha la oración, es un Dios que escucha el clamor. Y Él perdona, hermanos. Eso es algo sorprendente. B.B. Warfield, él escribía, ¿no?, que se maravillaba de ver al Dios de la Biblia, un Dios que perdona. Perdona la iniquidad, perdona la injusticia. Pablo también repetía, ¿no?, de todos los pecadores, yo soy el primero. Pues si a Él lo perdonó, a usted también le puede perdonar. El perdón. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos. Es un Dios que escucha el clamor, es un Dios que escucha el dolor de un pueblo por causa de su pecado. Y dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. ¿Sabes qué? Dios no miente. Pero ¿hasta cuándo vas a vivir así? ¿Hasta cuándo vas a esperar tú convertirte? O la próxima semana. ¿Y quién dice que vas a vivir la próxima semana? ¿Quién te asegura que vas a vivir la próxima semana? Aquí habla de la oportunidad del arrepentimiento otra vez. La vida en Cristo, hermanos, es la mejor vida que una persona pueda, y se los digo yo, y después ya les diré por qué. Uno ve que es diferente, uno ve que es distinto a los demás. Distinto, y distinto para bien, no para mal. Pero regresando, hermanos, a nuestro versículo 2, voy a leerlo otra vez, porque ahora quisiera concentrarme un poco más, o ver la otra parte de esta reconstrucción espiritual. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ok,
Aquí, hermanos, nos habla del sacerdote Esdras como aquel que trae delante de la congregación la ley del Señor. La Biblia nos lo presenta a Esdras de una manera muy especial, hermanos. Nos presenta a Esdras, y va abriendo Esdras 7, vamos a leer versículos del 6 al 10. Ahí nos presenta a Esdras como un hombre de Dios con una preocupación sincera, por poner el fundamento para la vida de aquellos judíos, y este fundamento es la palabra de Dios. Así usted imagínese, hermano, para construir esa muralla, ¿qué se pone primero? El fundamento, el cimiento. Si no hay cimiento, se cae la pared. Cuanto más cava uno, más profundo es el cimiento, más fuerte, más resistente es esa pared. Nehemías había cavado profundamente para poner el cimiento para que se levanten esas murallas. Ahora iba a venir Esdras para poner el cimiento espiritual para que esas murallas espirituales sean levantadas. Es allí donde comienza, hermanos, la reconstrucción espiritual. ¿Y con qué comienza? ¿Cuál es el cimiento? La profecía. ¿Que hable el apóstol? ¿Que hable el profeta? No, es la palabra de Dios, es la Biblia. Esdras 7 del 6 al 10 dice: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del mes Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Mire el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué nos enseña el versículo 10? Nos habla, hermanos, toda esta porción nos habla del carácter de Esdras, pero aquí nos enseña una parte especial de su carácter como pastor. Esdras, ahí nos dice, se preparó para estudiar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. Esto, hermanos, si es que yo digo, ¿no? Cada padre de familia o cada madre de familia también es un pastor en su casa. Y ese pastorado que tiene en la casa debe reunir necesariamente lo que la Escritura nos enseña en este versículo 10 acerca de Esdras. Y yo como papá tengo que estudiar la palabra de Dios delante de mis hijos. Mis hijos deben saber que yo la estudio. Segundo, tengo que practicar, tengo que vivir lo que esa palabra enseña. Porque si yo no la estudio y yo no la practico, ¿cómo la voy a enseñar? ¿Cómo? Por eso Esdras dice, estudió la palabra de Dios, practicó la palabra de Dios, y la última parte, ¿cuál es? Enseñó la palabra de Dios. Esa, hermanos, es la secuencia que un pastor de una iglesia y un padre, una madre de familia debe tener en su casa. Debe tener en su casa. Y yo no les quiero decir que pues los niños están en peligro, ya ustedes me han escuchado muchas veces esto. ¿Por qué falla un hogar cristiano? Porque pues no se estudia la palabra de Dios, no se vive la palabra de Dios, y si no la estudias, si no la vives, pues ¿cómo la vas a enseñar? ¿Qué autoridad vas a tener sobre tu hijo? Al contrario, le vas a endurecer el corazón y le vas a enseñar que el cristianismo es una religión más, y que te puedes hacer cristiano, te puedes hacer budista, te puedes hacer musulmán, puedes hacértelo. Le vas a enseñar el pluralismo. ¿Por qué? Porque él va a ver, él va a decir, wow, mi papá, mira, va a la iglesia, pero se porta mal. Y mi tío, que es católico, también va a su iglesia y se porta mal. Entonces, ¿cuál es finalmente la diferencia? Yo puedo escoger cualquiera. Y los dos dicen que van al cielo. Entonces yo puedo escoger cualquiera. Hermanos,
esa relación que tenía Esdras con Dios y con su palabra convierten a este hombre en uno cuyo corazón estaba preparado para amar sinceramente a las ovejas del Señor, amarlas. Aquí hablamos de amor, hermanos. Y recuerde que estamos hablando de qué? Estamos hablando de la reconstrucción espiritual. La palabra de Dios es tremenda, hermanos. Y bueno, viendo a Esdras, hermanos, ciertamente que todo ministro llamado por el Señor tiene estas características espirituales previas como parte de su carácter. Tiene un corazón preparado para la palabra, un corazón para estudiar la palabra, un corazón para obedecer la palabra y finalmente un corazón para enseñar la palabra. Y yo les decía, hermanos, que la palabra del Señor es sorprendente, ¿no? Porque este libro de Esdras nos enseña esas dos partes de la misión. Este libro de Nehemías. Porque Nehemías, yo les había dicho que hasta el capítulo 7 se habla de ¿qué? De la reconstrucción material. Pero a partir del capítulo 8 se habla de la reconstrucción espiritual. Entonces, cuando usted lee todo el libro, hermanos, hay una pregunta que se hace, ¿no? ¿Quién pasa a ocupar el primer lugar en estos relatos a partir de este momento? ¿Quién pasa a ocupar el primer lugar en estos relatos? Ahora, yo les voy a dar, hermanos, por ejemplo, cuando usted comienza a leer en el libro de Hechos, búsquelo y nótelo, y anótelo. Cuando usted comienza a leer la relación que tenía Bernabé y Pablo, porque ellos eran misioneros, usted tiene que notar, hermano, o sea, usted tiene que pensar, o tiene que aprender a pensar cómo es que el judío o el cristiano de ese tiempo pensaba. Si usted no entiende cómo es que ellos pensaban, usted no va a sacar riqueza de acá. Mire, en el libro de los Hechos, cuando comienza el viaje misionero de Pablo, se hablaba Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y llega un momento en que cambia. Comienza a llamar Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Eso era parte de la cultura de ellos. Llegó un momento en que pues Bernabé era importante allí. Porque acuérdense que Bernabé es el que lo llevó a Pablo a la iglesia. Y Bernabé dijo, oye, este es hermano, él fue Saulo de Tarso, pero ahora es Pablo. Él es nuestro hermano en la fe. Entonces él era Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. O sea, Bernabé primero, Pablo después. Bernabé primero, Pablo después. Pero después, usted va a notar que la Escritura dice Pablo y Bernabé, o sea, cambia todo. Y verdaderamente, pues Pablo escribe, de los 27 libros, él escribe 13, ¿no? 13 libros del Nuevo Testamento. Y aquí, hermano, cuando nosotros comenzamos a leer este libro de Nehemías hasta este punto, 8, del 7 hacia atrás usted va a escuchar Nehemías por acá, Nehemías. ¿Por qué? Porque está en la parte en la que hay que hacer la reconstrucción material. Pero después usted va a comenzar a escuchar Esdras. Y por ahí una o dos veces hasta el final del libro va a escuchar usted el nombre de Nehemías. ¿Por qué? Porque estamos en la reconstrucción espiritual. Dios es muy sabio, hermanos. Y hay que aprender a leer la Escritura con cada detalle. O sea, cada palabra tiene que pasar por el filtro de nuestra cabeza y llegar a nuestro corazón. Es Esdras. Es Esdras el nombre que más se habla aquí. ¿Por qué? Porque él es el que predica la palabra. Es Esdras el que enseña. Es Esdras el pastor de ese pueblo. Es Esdras. Y él predicaba en una manera que podía llegar a entenderla el pueblo. Y a partir de ese momento, creo, hermanos, que el nombre de Nehemías se escucha 2 o 3 veces más. Léalo, búsquelo. Con un lápiz, márquelo. La pregunta, hermanos, que yo me hago, ¿no? ¿Quién había llevado los rollos de la ley de Moisés a Jerusalén? ¿Fue Esdras o Nehemías? Esdras. Fue Esdras, porque Dios lo había movido a que fuera a aquella ciudad reconstruida materialmente para predicarles al pueblo israelita la voluntad de Dios, la ley de Moisés.
El constructor ahora, o sea, Nehemías, usted imagínelo en su mente. Imagínelo en su mente a partir de la lectura de la escritura, ¿no? El constructor Nehemías seguramente lo llamó a Esdras, creemos que es así, porque la escritura lo dice, lo llama a Esdras, Esdras ven, trae el libro de la ley de Moisés. ¿Y qué cosa hace Nehemías después? Dice la escritura que Esdras estaba en un púlpito elevado, pero ¿qué cosa hace Nehemías? Él ya tiene que bajar de esa posición de liderazgo y sentarse con los demás, para que él también escuche la palabra de Dios. Y eso es lo que se ve. El constructor cede su lugar al predicador. El constructor debe ahora sentarse con los demás del pueblo para escuchar la palabra de Dios. Y el constructor lo hace con agrado y alegría en su corazón. Cristo es nuestro constructor. Cristo es el que pone los cimientos en nuestros corazones. Es Cristo por medio de su evangelio. Es la fe en Cristo, hermanos, donde comienza realmente la vida y el propósito de un ser humano. Y sí, ahí comienza, yo estoy seguro, porque yo lo vivo. Es allí. Y yo he sido 40 años incrédulo, he sido un ateo, hermanos, que si ustedes me hubiesen visto antes, ninguno, yo les aseguro, ninguno se hubiera acercado a mí a predicarme el evangelio. No porque sea malo, sino porque yo era muy hábil para... Yo no quiero saber nada con los hermanitos. Es Cristo el constructor. Y por su espíritu, Cristo también es nuestro predicador. Cristo nos levanta de la muerte espiritual. Y Él, por medio de su palabra, porque Él es el verbo y la palabra está aquí, por medio de su espíritu la pone en nuestro corazón. De tal manera que las personas llegan a conocer, hay algo nuevo en esa persona. Hay algo nuevo allí. Porque sabe que el cristianismo no se puede ocultar. Usted no puede ocultar ser cristiano. Vaya donde vaya, todos se van a dar cuenta. Y esta persona es distinta, es diferente. No se puede ocultar ser cristiano. Por eso es que, hermano, yo siempre he dicho, ¿no? Yo nunca he necesitado que alguien me diga a mí que es cristiano, porque yo lo voy a notar, yo lo voy a oler en mi relación con esa persona. Y si alguien dice que es cristiano y yo lo miro así, está mintiendo. Voy a ir a predicarle el evangelio, aunque como yo les digo es difícil. Por eso, hermanos, es Cristo nuestro constructor y por su espíritu también es nuestro predicador. Y nosotros somos el pueblo del libro. Acuérdense, somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la Biblia. El pueblo de la Biblia, y estamos muy agradecidos con el Señor por la salvación en Cristo y porque tenemos la palabra de Dios y podemos entender la palabra de Dios. Como Esdras, somos diligentes para estudiar la palabra de Dios, para poder entenderla, para poder vivirla y después para enseñarla y predicarla. Todos en el lugar donde Dios nos ponga. Así que somos el pueblo del libro. Vamos a orar.